Viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Esta parábola, por lo desconcertante, provocó y provoca más de un problema al tratar de explicarla. Es la que se conoce como la del administrador deshonesto. Y junto con la llamada del hijo pródigo, o más bien había que llamarla del Padre misericordioso, estas parábolas son típicas del Evangelio de San Lucas, ya que no aparecen en ningún otro evangelista. En el capítulo 15 se encuentran las tres parábolas de la misericordia. Es decir, además del Padre misericordioso están las otras dos, que fueron las que vimos ayer, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Ahora comienza el capítulo 16 con esta. Bueno, cierto que la división en capítulos no es del autor del Evangelio, pero eso sí, las parábolas estaban puestas juntas. Y a propósito de la división en la Biblia en capítulos y versículos, que se habían preguntado algunos, ¿no? ¿Y esto dónde viene? Bueno, no viene de los autores. Según dicen, viene del siglo XI, del 1000, de los años 1000. Y al que se le ocurrió dividir en capítulos fue a un monje católico de origen italiano que estaba en una abadía de Normandía porque lo había fundado él. Cuando los normandos de Guillermo del Conquistador, porque son de esa época, en la batalla de Hastings, cuando invaden y conquistan Inglaterra, este monje, que se llamaba Lanfranco, fue nombrado arzobispo de Canterbury en el año 1070. Luego, sobre esa misma base de lo que él había hecho al siglo siguiente, un inglés que también llegó a ser arzobispo de Canterbury y que era profesor en París, organizó los capítulos de la Vulgata, que publicó la Universidad de París en 1226 y que se propagó por toda Europa. Y esa división fue aceptada también hasta por los mismos judíos, por su practicidad, porque estaba dividida también el Antiguo Testamento, ¿no? La primera Biblia judía con la adopción de la división de capítulos aparece en 1330, es decir, un siglo después de la Biblia parisiense. Recién otros 2 siglos más tarde, hacia 1530, un fraile dominico subdividió los capítulos propuestos por Langton, que así se llamaba el anterior, el profesor, en versículos. Los versículos del Nuevo Testamento eran más largos que los actuales y no tuvo éxito. A fines del siglo, en 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín, donde apareció la clasificación actual que tenemos en capítulos y en versículos. Y recordemos de paso que en 1455 Gutenberg
imprime en Mainz la primera Biblia, la Vulgata, en una imprenta de tipos móviles, eran, por primera vez. Mejor dicho, por primera vez la Biblia. Pero la imprenta había nacido poco antes, cuando el mismo Gutenberg había impreso en 1449, 6 años antes, el Misal de Constanza. Es decir, primero la Eucaristía, primero fue el Misal y luego la palabra, luego fue la Biblia, en ese orden cronológico. Bien. Es lo contrario en la misa, ¿no? En el orden cronológico de la misa, primero es la liturgia de la palabra y después viene la liturgia eucarística. Bueno, esto es dicho así. Creo que era interesante saber de dónde viene la división de capítulos y versículos, más de alguno se lo habrá preguntado. Fue obra de católicos, cuando la iglesia era entonces una, y adoptado el método por los judíos. Pero no quiero escapar por las ramas, no, nada de eso. Se ve que el administrador era un mal administrador, quizás de manga ancha, como se suele decir, derrochón. Y parece que no era una calumnia la que habían transmitido al hombre rico, porque el administrador no se defiende. No habían dicho que era un ladrón, era de manga ancha, no larga. Admite ser despedido por esa causa. Sin embargo, hasta ahora no se dice ni se debe inferir que fuera deshonesto. Simplemente derrochón, no servía para administrar. Es decir, no cuidaba los intereses de su patrón. Hoy que tenemos miedo a las palabras fuertes como sirviente, patrón, diríamos de su empleador. Ante la inminencia de quedar sin trabajo y reconociendo que no sirve para nada, ni para pedir, ni para trabajar en trabajos duros, entonces sí comete la deshonestidad de hacer grandes rebajas de la deuda a los deudores. Lo que regalaba, para decirlo de alguna forma, no le pertenecía. Se lo estaba quitando al amo. Bueno, también cuando era derrochón tampoco le pertenecía, pero era otra cosa quizás, no lo sé. Aquí muchos han intentado explicaciones a lo largo de los siglos, que si el amo era un usurero y la quita era razonable, con lo cual no era tan deshonesto, que si percibía algo, alguna comisión, por el descuento de la deuda, en este caso, que el administrador actuó desesperadamente buscando un beneficio futuro para él y la familia que tendría que alimentar, que el rico era un rico antipático, un terrateniente poderoso, a juzgar si esto por el monto de las deudas, muy probablemente explotador, y el administrador que tenía que ver los dramas de muchas familias, decidía actuar con manga ancha, no acogotando a nadie, no agobiándolo. Bueno, todas conjeturas ante el hecho desconcertante de la propuesta de esta parábola, en la que se elogia la actitud del administrador. Bueno, veamos dos cosas. Primero, que los favorecidos, si bien alguno podría sentirse deudor del favor que le hizo el administrador, obviamente no lo tomaría como administrador, aunque tal vez sí podría hacerlo para alguna otra tarea que no implicase esfuerzo físico. Bueno, por el otro, que la alabanza al administrador, que esto es lo más importante, seguramente era una admiración de parte del amo, es decir, no viene del Señor, sino del amo. Presuntamente también este amo, no era un dechado de virtudes, como diciendo, este canalla, se admira de la astucia. Y el Señor nos confirma lo que tantas veces experimentamos. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Esta expresión se la hace más extrema cuando se anteponen no ya los hijos de este mundo, sino los hijos de las tinieblas, como más sagaces, como más astutos que los hijos de la luz, lo cual también es cierto. Pero la perícopa no concluye ahí, como lo hace el Evangelio que fue proclamado, porque el Señor toma el mal ejemplo para dar uno bueno, cuando dice, y yo os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Claro, esto es muy incómodo y difícil de explicar. Bueno, lo intentamos. Se refiere al bien que aún aquel que es gran pecador,
que su vida es deshonesta, que es un pecador empedernido, puede alguno a otro pecador hacerle un bien, pues ese intercederá por él y por su intercesión podrá alcanzar la gracia que lo salve. Por otra parte, el texto continúa y el Señor, para ser más explícito, dice que la fidelidad es lo que se premia y que no es posible, servir a Dios y al dinero. Y esto iba dirigido a los fariseos, que como dice el mismo evangelista, creo que en el capítulo que sigue, eran amigos del dinero y como no les gustaba lo que les decía, entonces usaban ese antiguo artilugio de la burla para desacreditarlo. Lo de siempre. Cuando no se tienen argumentos para rebatir, entonces hace uso de desacreditarlo al otro con calumnias, desautorizarlo, descalificarlo. Es un vendepatria, es un hereje, es esto, es aquello. Jesús, con la parábola del dinero deshonesto y de la actitud deshonesta, le estaba hablando a esos fariseos en un idioma que ellos comprendían muy bien. Aunque si reconocían que a ellos iba dirigida la parábola, por supuesto, no lo aceptaban. Se tenían por muy justos. Y el Señor les decía, vosotros, que no sois justos ante Dios, por lo menos tratad de conseguir quien interceda por vosotros ante el juicio. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.